Buenas noches a todos. Mi nombre es Ximena Sáenz y les doy la bienvenida de parte del Grupo Centenario, el Centro Empresarial Real y el Centro de Negocios Cronos. Primero, agradecerles a todos por su asistencia a la primera edición de nuestro Start It, que es nuestra nueva cápsula para emprendedores y también para los que buscan emprender. Nuestro principal objetivo es dar voz a los casos que presentan una propuesta distinta, que tenga valor para las personas y que a su vez refleje la sociedad que intenta construir un país mejor. Por eso hemos creado un proyecto que beneficie con contenido importante a todos los interesados. Voy a dar la bienvenida a nuestro expositor, Daniel Bonifaz, quien es co-founder y CEO de Cambista, una de las fintechs con más proyección de crecimiento en el país. Él es encargado de diseñar e implementar estrategias comerciales y de marketing enfocadas en la adquisición y fidelización de usuarios y en generación de confianza, posicionando a Cambista como una de las marcas más relevantes del Perú. El tema que vamos a exponer el día de hoy es cómo emprender innovando, y Daniel le dará una perspectiva de su experiencia con Cambista. Todas las preguntas que vayan surgiendo en el camino me las escriben por chat y se las voy a hacer llegar a Daniel para ir contestando durante toda la charla. Bueno, sin nada más que decir, los dejo con Daniel para empezar nuestro start. Hola, Dani. Hola, Jimena, gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, le agradezco al Grupo Centenario por esta invitación y por crear también espacios así que aporten de alguna manera valor, que podamos conversar, que podamos generar una comunidad muy interesante en torno a emprender, que es algo que hoy en día se ve muchísimo, y creo que es necesario para muchos tener las herramientas claras. Hay algunos mitos, algunos caminos que de repente uno ha descartado por la experiencia también de emprender, y otras cosas que sí funcionan, ¿no? Entonces, un poco la idea, en verdad, de la presentación. También les agradezco mucho a los que están acá. En verdad, un poco la idea de esta presentación es ser como que, más que una presentación como vertical en la que muestro, enseño algo, me gustaría que sea una conversación, ¿no? Y un momento en el que podamos compartir ideas y poder de repente dar algo de luces con la experiencia y fracasos que he vivido en el día a día. Sobre todo fracasos. Entonces, nada, voy a igual cualquier cosa, voy a ir presentando igual, pero cualquier duda que tengan, pónganla en el chat, que yo lo estoy viendo acá todo el tiempo, para estar atento a sus preguntas. Bien, en primer lugar, creo que... Bueno, voy a cerrar aquí. En primer lugar, me parece súper importante tener claro que si es que estamos acá es porque de alguna manera nos intriga o nos llama la atención emprender, ¿no? Y más allá de emprender de por sí, creo que una persona que quiere emprender es una persona que está constantemente atento a problemas del día a día, a distintas, que donde ve quejas, donde hay quejas hay oportunidades, ¿no? Y básicamente en todo, en cualquier queja que vean en su realidad, en su entorno, en ustedes mismos, en su entorno social, hay una oportunidad de negocio o hay una industria que no está atendiendo bien ese problema. Entonces, esta mirada, este mindset es algo que creo que se debe cultivar desde que empezamos, ¿no? Ni siquiera uno puede estar acá y ni siquiera tiene una idea de negocio, y eso está bien, pero si es que queremos emprender algo, creo que es clave tener esta mirada de fondo, que es un buscador, un cazador de problemas. En el sentido cambista, básicamente nosotros hace 3 años y medio que nacimos con el emprendimiento, nosotros veíamos simplemente 2 opciones para cambiar dinero, ¿no? Una era el banco, ¿no? que te daba tasas muy elevadas para cambiar dinero y te podías más o menos 7 veces más grande que el precio de la calle. Y por otro lado estaban los cambistas de la calle, que era un entorno inseguro, habían robos en torno a las casas de cambio, cambistas. Entonces nos parecía algo de alguna manera loco que hayan personas con chaleco antibalas todavía en la calle. Y encontramos una oportunidad en ese problema que identificamos, ¿no? De hecho, hay una idea muy potente que la leí de un emprendedor en Estados Unidos, Steve Blank,
que él decía que para hacer un emprendimiento exitoso tienes que encontrar una industria que esté fragmentada. Y con fragmentada quiero decir a que haya muchísimos competidores, empresas pequeñas y medianas tratando de atender un problema, pero con un NPS o un Net Promote Score o una recomendación muy, muy baja. Entonces, cuando hay muchísimos jugadores en el mercado, no hay un líder indiscutible y al mismo tiempo esos jugadores, esa industria está muy criticada, hay una oportunidad, ¿no? En nuestro caso fue la banca, en donde hay muchísimas ofertas de la banca, pero la banca tiene una reputación, ¿no? A veces el dicho este que dicen, prefiero ir al dentista que ir al banco, ¿no? Entonces, había muchísima oportunidad en el entorno del territorio financiero, y es ahí donde nos posicionamos, ¿no? Dar el mismo precio de la calle con la misma seguridad de un banco. Y así nace Cambista, es una aplicación en iOS, en Android, que te permite comprar o vender dólares desde tu celular. Esto de aquí me parece importante también. Más allá de que uno encuentre un problema, normalmente nosotros identificamos un problema antes del por qué hacemos las cosas, ¿no? Estamos atentos a un problema y decimos, oye, acá hay una oportunidad de negocio. Pero antes de empezar a emprender sobre ese problema que encuentras, siempre es clave volver hacia ti mismo y volver a decirte por qué estoy queriendo hacer esto. Aquí me he encontrado con muchísimos emprendedores que empiezan a emprender porque quieren independizarse, porque quieren dejar de tener el jefe que tienen, porque quieren tener mucha plata, porque quieren manejar sus tiempos. Y esos al final no son motivaciones, sino son resultados, ¿no? Entonces, cuando los emprendimientos empiezan así con esas motivaciones, es muy difícil que perseveren en el tiempo, porque no hay un propósito que los enamore y los haga levantarse todas las mañanas. Puede sonar un poco romántico lo que les digo, pero no es así. De hecho, eso es una teoría de Simon Sinek que se llama el Círculo de Oro. Lo que él dice es que este Círculo de Oro se basa en que las empresas más innovadoras empiezan desde un porqué, van hasta un cómo, que podría graficarse como la propuesta de valor única, y terminan en un qué, ¿no? Las empresas más tradicionales son las que empiezan del qué, de ahí se preguntan cómo lo van a hacer y de ahí por qué lo están haciendo. Entonces, él decía que había una especie de base biológica en este círculo de oro. En el cerebro tenemos no me quiero poner biológico, pero tengo que hacerlo para poder argumentar esta herramienta, pero básicamente son dos niveles en el cerebro, el neocórtex y el límbico. El neocórtex está la parte racional del cerebro, es decir, cataloga o categoriza todas las cosas que vemos en la realidad. Por ejemplo, si quiero comprar un carro, el cerebro, la parte del neocórtex va a poder etiquetar, catalogar, está también el lenguaje, de hecho, ahí, qué motor es, qué materiales, cuántos asientos tiene, qué año es, de qué colores, ¿no? Todas las cosas más racionales las entiende el neocórtex. La siguiente parte del cerebro es el límbico. Y es algo curioso aquí porque en el sistema límbico del cerebro está los sentimientos, todo este tema que te genera confianza, fidelidad, fe, o como quieran llamarlo, pero no está el lenguaje, ni siquiera hay lenguaje ahí. Pero curiosamente, en esa parte límbica está la fuerza o el motor que te lleva a tomar decisiones. Entonces, una persona puede tener muchos datos del carro, pero más allá de los datos que encuentre del carro, termina eligiendo el carro porque o le da una especie de estatus y seguridad psicológica, o porque ve que es una experiencia que puede aportarle más a su familia y generar una experiencia familiar, una camioneta, por ejemplo, y termina siendo una decisión mucho más sentimental. Entonces, cuanto más claro tengamos nosotros mismos nuestro porqué, mejor vamos a enamorarnos de nuestro propósito y vamos a tener un emprendimiento mucho más apuntando a largo plazo. Igual, para nuestros clientes es importante transmitir ese propósito, porque nadie compra un qué, todos compran un porqué. Entonces, si tú no comunicas bien ese porqué, no vas a tener éxito en los negocios.
Más allá de entrar a la parte filosófica, quiero igual estructurar una idea, o sea, esta idea de negocio que se te ha ocurrido, este propósito tiene que aterrizarse de alguna manera y esta es la herramienta que ya muchos deben conocer, que es la que más me ha servido a mí. Se llama el Lean Canvas, es una iniciativa de Ash Maurya, que después la adopta Eric Rice en un libro que se llama Lean Startup, muy famoso, recomendable. ¿Qué es lo interesante de este cuadro? Este cuadro básicamente te da, son como, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esta estructura? Este Lean Canvas, este lienzo. Porque Ash Maurya, que es el que creó esto, se dio cuenta que muchos emprendimientos fallaban en el camino. Entonces lo que dijo es, yo lo que voy a crear es un marco para que la gente trabaje sobre distintas hipótesis. Y sobre esas hipótesis tenga que descartar esas hipótesis rápidamente o validarlas. Entonces categorizó esas hipótesis en estos cuadritos de acá. ¿Ok? Normalmente uno empieza, como les dije al comienzo, desde el problema. No, Francisco, muy buena pregunta. Osterwalder es el que creó el Business Model Canvas. Esa es una herramienta distinta. La que creó el Business Model Canvas la adapta Ash Maurya en el Lean Canvas, que es este de aquí, que es mucho más accionable, o sea, justamente es más dedicada a los emprendimientos, por así decirlo, porque veía un riesgo muy, muy alto. La de Osterwalder es la del Business Model Canvas. Se pueden confundir, pero tienen bastantes diferencias. Entonces, este elemento lo que crea, lo que hace es que te permite descartar o validar rápidamente hipótesis. Entonces vamos a arrancar. En primer lugar, una vez que ya identificaste el problema, como vimos, inmediatamente después volteamos hacia entender a nuestros clientes. Esta es otra parte importante. Steve Blank, que era es un emprendedor en serie en Estados Unidos, recomendaba, ojo, me parece exagerado, pero antes de lanzar tu emprendimiento, entrevistar, no encuestar, entrevistar a 100 personas de tu target, ¿no? Me parece exagerado, pero tiene un punto importante, que es que el emprendedor justamente es una persona stalker, no sé si quiero llamarla así, pero una persona que se obsesiona con conocer a fondo a su cliente y no se conforma con, por ejemplo, un buyer persona o con una segmentación que te diga personas de 18 a 25 años con nivel socioeconómico AB que vive en La Molina, en San Isidro y en tal otro lugar, ¿no? No se conforma con esa segmentación, sino que va más allá. Esta es una herramienta justamente para no conformarnos, que es el mapa de empatías. Lo que trata de hacer es entender a fondo a tu cliente y estas son herramientas que de cara al problema que estés mapeando, le preguntes a tu cliente y entiendas a tu cliente qué es lo que piensa, siente, qué ve, qué dice, hace y qué oye. En ese sentido, hay unos que van donde el cliente y le preguntan, oye, ¿cuáles son tus preocupaciones y miedos? ¿No? Obviamente te van a decir infinidad de miedos, pero lo más importante aquí es que estas preguntas las adaptes al problema que quieres solucionar. Por eso se empieza siempre por el problema. Luego se va a segmentos de clientes. Y aquí uno lo que hace es, al preguntarle a los clientes y encontrar esto acá, imagínense, pongamos un ejemplo, en la industria fitness, hoy día, qué está pensando y sintiendo las personas, cuáles son sus preocupaciones. Escucha, ya viene verano, ¿cómo voy a, escucha, o de repente quiero ser una persona más saludable, ahora en la pandemia he estado comiendo puras cosas que le hacen daño a mi salud, ¿no? Mucha grasa, etcétera, entonces me preocupa no comer saludable. ¿Qué está viendo? Ve mucho más negocios en el mercado, ¿no? Ve más negocios de comida orgánica, por ejemplo, o negocios de gimnasios que se van transformando a lo digital y empiezan a generar mucha más bulla, influencers en el rubro digital, en el rubro de fitness. ¿Qué dice y hace? ¿No? ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, de sus temas de conversación de dietas o de comer bien? ¿No? ¿Qué oye de sus amigos, de su familia, de personas que influencian en él, ¿no? O en ella? No necesariamente puede ser influencers como en redes sociales, sino puede ser, por ejemplo, algún autor de libro, algún familiar específico, etcétera, etcétera. Una vez que tú entiendes a fondo a tu cliente, ojo que acá es importante y algo que me faltó añadir aquí, más allá de entender
qué es lo que piensa, siente y entenderlo a profundidad, es clave también entender cuál es el journey que hace hoy tu cliente o el camino que recorre para solucionar la necesidad que tú estás mapeando. Si antes, por ejemplo, había muchas agencias de viaje y el cliente para buscar un viaje se iba a la agencia o llamaba por teléfono a la agencia para conseguirle algún paquete, esta agencia se cargaba, cotizaba con otra agencia, ¿no? Y justamente ese journey lo mapeó Despegar y dijo, oye, acá hay muchos pain points o acá hay muchos dolores, voy a crear una herramienta integradora de estas agencias, haciendo Despegar una de las empresas más exitosas en el mundo. De ahí viene el siguiente paso, que aquí hay mucho, acá se puede hablar de verdad horas de horas, que es la parte de armar el equipo. Y aquí es una parte muy importante que quiero mencionar porque esto es, cuando uno arma una sociedad para un emprendimiento es como casarte, literal. Y es muy importante que se establezcan las bases rápidamente y asociarte también con las personas correctas. Aquí no quiero ser infantil, pero puse un ejemplo de una serie, un anime que yo veía hace poco tiempo y que se llama Naruto. Es una serie muy interesante porque es un mundo de ninjas y este mundo de ninjas, para cada misión específica, se determinan distintos poderes o distintos ninjas con distintos poderes. ¿Okay? En este caso, Asuma, el mayor, era el líder, Chouji, el gordito, era una persona que ejecutaba las cosas, Ino, que era la chica, es la más como que idealista, la innovadora, la que va a tener la intuición para salir adelante, y Shikamaru era más el estratega. Entonces, esos talentos se mezclaban para hacer realidad una misión. De igual manera, en un emprendimiento, no puedes, por ejemplo, crear un emprendimiento, no sé, de tecnología y en el rubro de mascotas, o es bien difícil, y siendo, por ejemplo, una persona y que seas, no sé, abogado, ¿no? Entonces, tú tienes que juntarte con la gente que vaya a empujar la carreta de distintos frentes y que curiosamente sean distintos a ti, y que admires el trabajo del otro para empujar más rápido la carreta. No digo que una persona no pueda emprender solamente su emprendimiento, lo puede hacer, pero obviamente lo va a hacer de una manera más lenta que como si se juntara con un equipo de founders o de socios que empujen la carreta más rápido. En nuestro caso, con Cambista, yo soy comunicador, yo soy de las personas que he aprendido bastante del rubro financiero en el camino, porque ha sido un camino largo de aprendizaje, pero yo solo creo que no hubiera podido. Y si me hubiera juntado con 2, 3 comunicadores más, no sé tampoco si lo hubiera podido hacer. Pero yo me junté con gente de tecnología, me junté con gente de finanzas, para poder hacer, y hicimos una sociedad fuerte, somos amigos, y creamos este emprendimiento para salir adelante, ¿no? De ahí otra cosa importante, creo que un emprendedor tiene algo de locura, pero realmente no estamos locos. No construimos sobre arena, construimos sobre cosas sólidas. Y una cosa sólida es el mercado. Hay un mercado, hay que investigar, y con investigar no quiero decir con simplemente buscar, ok, el tamaño de mercado es, no sé, estoy metiéndome a vender vinchas en un e-commerce y voy a investigar el mercado. Mira, el mercado de e-commerce es de $2 billones. No, claro, pero el mercado vinchas, ¿cuál es el mercado? ¿No? O sea, aterrizar un poco más a qué mercado estás yendo. Y cuanto más acotado es el nicho, el mercado, mejor, porque mejor lo vas a atender y luego ya expandes. Esta es una técnica bien interesante. En verdad, el tamaño de mercado, muchos se complican un montón. Y de verdad que no es tan complicado. Tiene su trabajo, pero lo que yo veo aquí es el TAM. El TAM es el tamaño Total Addressable Market, que es el tamaño total del mercado. Pero lo más interesante es mapear el TAO, que es el Total Immediate Addressable Opportunity, que es distinto porque es el tamaño inmediato de la oportunidad que puedes alcanzar, más allá del tamaño del mercado. ¿Cómo se hace esto? Imaginemos que quiero vender comida para perros. Entonces, yo quiero vender comida para perros, entonces voy al INEI
y voy a buscar, ok, voy a empezar a vender en Lima. Entonces voy a buscar las familias de Lima que tienen mascotas. Entonces tú buscas a las familias de Lima que tienen mascotas y te sale un número. ¿Cuánto gasta, y acá es una hipótesis, cuánto gasta en promedio una familia en su mascota al mes? Entonces tú determinas, ok, será que 300 soles, imagínate, ¿no? 300 soles al mes por su mascota. Pero tú agarras y dices, ok, ese es mi tamaño de mercado. No, el tamaño de mercado es de ese gasto que tienen en promedio, ¿cuánto porcentaje lo destina a comida? Porque eso es, y eso más o menos lo sacas con el ticket promedio de la comida, para que tú veas de todo el gasto de los 300 soles de gasto promedio, gasta en comida, imagínate, 100 soles al mes. Los otros 200 es un porcentaje, ¿no? El 30% lo gasta en comida. Ok, el otro 70% lo gastará en hospedaje, en baños, etc. Entonces, multiplicas todo eso y te sale el tamaño de la oportunidad. ¿Cómo fue en Cambista? Y hay maneras creativas de encontrar el tamaño de mercado, ¿no? En este caso, nosotros no teníamos tanta data porque es un mercado también muy, muy informal. Pero empezamos a buscar, en primer lugar, que habían en la Superintendencia de Bancas Seguros, data pública, la cantidad de cambistas registrados y de casas de cambio registradas, porque hay también muchos informales, que eso no lo hemos mapeado. Fuimos por el lado de cuánto le robaban en cada asalto a los cambistas y a las casas de cambio. Empezamos a ver las noticias, el histórico de las noticias, y nos dimos cuenta que la caja diaria de un cambista es de $10.000, más o menos. Igual las de casas de cambio, más o menos es más, o sea, es 25, perdón, es 1075 cambistas, sí, más o menos $10.000, también más o menos roban a un cambista. Y le preguntamos a los cambistas y a las casas de cambio cuántas veces les dan vuelta a ese dinero al día. Nos dimos cuenta que lo rotaban 5 veces al día los cambistas y 7 veces al día las casas de cambio. En base a eso sacamos que el mercado, el tamaño de mercado es de $36 billones al año. Cuando conversamos con un banco grande, ellos hicieron su estudio de mercado en Ipsos y todo, pagando buena plata, y curiosamente nos salió un número casi igual. Y nosotros simplemente haciendo estas hipótesis. Entonces no tienes que gastar tanta plata o hacer un estudio de mercado para determinar el tamaño de mercado. Lo curioso de esto es que de este tamaño de mercado, Asbank solo tiene el 25% del mercado. Calculamos las utilidades de los bancos que son públicas, vimos la parte de tipo de cambio y nos dimos cuenta que era el 25% de este mercado gigante. Entonces vimos que había una oportunidad. Para avanzar aquí, algo importante es que cuando uno crea su emprendimiento no inventa la pólvora. Nosotros cuando creamos el emprendimiento dijimos, oye, algún momento alguien debe haber pensado esto y debe existir en alguna parte del mundo. De hecho, existe, se llama TransferWise. Es una plataforma en Inglaterra que hace envíos, remesas al extranjero con una propuesta de valor similar, ¿no? Más o menos ahorrándote en relación al banco y mucho más rápido, inmediato, etc. Y esos son los famosos análogos, ¿no? El benchmark que tú haces no es solamente, acá hay algo importante, el benchmark que tú haces no es solamente de la competencia, sino también de esos análogos que hay en el mundo, propuestas que ya existen en el mundo. Y además, no solamente son análogos también, sino son empresas que indirectamente llegan a ese público que tú estás encontrando. Entonces puede ser que, por ejemplo, una empresa de tecnología quiera empezar a hacer su benchmark y dice, oye, no hay muchas empresas de tecnología, ¿no? O que ofrece softwares para distintas empresas, pero se da cuenta que hay incubadoras que llegan a un público similar a ellos y dicen, oye, tengo que ver algún partnership con ellos. Entonces, es mapear a todos tus stakeholders alrededor. Y algo clave también aquí, que a veces unos emprendedores hacen al final, es la marca. La marca, más allá de un logotipo, es toda una identidad. ¿Cómo se va a plasmar en la realidad esa idea de negocio? ¿Con qué rostro se va a plasmar? ¿Con qué personalidad? ¿Con qué tono de comunicación? ¿Con qué cosas también tangibles, ¿no? Si es que tiene packaging o no tiene packaging, si es que, etcétera, etcétera. Pero esto de acá te da identidad. Y a veces es malo dejarlo para el final porque no
terminas de definir al final quién eres. Entonces, para nosotros la marca fue como una especie de bandera en la que tú pusiste en la luna y dijiste de acá para adelante, y cambió totalmente nuestra aproximación. Ya era algo que nació. Eso, por eso les digo, no solamente es un impacto para el cliente, sino también para uno mismo, para el equipo mismo. El producto mínimo viable, básico, empezar algo, o sea, a veces uno quiere construir algo perfecto, pero creo que es importante hacer algo rápido y barato, probarlo en el mercado, aprender y volver de nuevo a construir, ¿no? Entonces, este ciclo se cumple de esa manera. Tú tienes una hipótesis, sobre esa hipótesis construyes, tienes el producto, mides con datos, y si es que fallas, tienes que pivotear, tienes que ver si cambias de plan totalmente o si mantienes el objetivo. Depende de los datos que extraigas. Y aquí no tengan miedo de pivotear de idea. De hecho, una de las cosas más importantes aquí es que la cajita de la solución, no sé si se acuerdan del Lean Canvas, tenganla chiquita, porque hay algunos que se enamoran de su solución y es ahí donde hay problemas. Y uno a veces dice, pucha, ¿por qué estoy siendo perseverante, estoy siendo resiliente? Pero no interesa eso, interesa que hagas algo acorde al mercado, porque probablemente no estás siendo ni resiliente ni perseverante, sino estás siendo necio o necia. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Hay que actuar en base al cliente, centrado en el cliente, ver qué es lo que realmente necesita, y si necesita que la solución cambie, que cambie, que cambie. Uno se enamora no de la solución, sino se enamora del problema. Este es el Lean Canvas de Camista. Ahí le estoy diciendo a todos más o menos cuál es. Este es un básico de Lean Canvas, ojo, es algo bien superficial. Normalmente este Lean Canvas, cada box es un mundo dentro, pero más o menos para que se den una idea. Sin embargo, hay algunos problemas en este Lean Canvas y vamos a hacer algo de números. Estas son otras herramientas que me parecen claves. Como vieron acá, en la parte de números, esta de acá, estructura de costos, fuentes de ingresos y métricas claves, es donde los emprendedores tienen más problemas al empezar. Yo puse un referente, ¿no? Número de transacciones exitosas, usuarios activos, cuánto flujo cambio, porcentaje de spread neto, ingresos por operación, etcétera, ¿no? Todas las métricas que voy a mapear, pero hay algo más. En primer lugar, la siguiente herramienta que les voy a mostrar es el MSC, que es el Minimum Success Criteria. ¿Qué consiste esto? Es básicamente cuál es el resultado más pequeño que haría que tu proyecto sea rentable. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos usuarios necesitas para llegar a tu punto de equilibrio? ¿Cómo se hace eso? Al comienzo, uno tiene que determinar cuáles son sus costos como si tu compañía estuviera al 100%. Ojo, perdón. Si es que tú tuvieras costos, por ejemplo, al comienzo obviamente nadie se paga ni un sol, ¿no? Al comienzo uno como que bootstrapea y no tiene pagos de sueldo, no paga oficinas porque lo haces en tal lugar, no tienes abogados, entonces tú dices, bueno, mi costo en verdad es de 300 soles al mes. Ahí empiezan los problemas, porque tu precio lo vas a poner en torno a esos costos. Y luego cuando tus costos aumenten, vas a tener que subir tu precio. Y a ver, sube el precio al cliente. Por eso es súper importante mapear tus costos como si tu compañía estuviera al 100%. Poner salarios, el salario que quieres ganar. Ojo, no quiere decir que en la realidad hagas eso. No quiere decir que los costos que mapees, del día 1 ya vas a empezar a ejecutar eso porque te vas a quedar misio o misia. Entonces, mapeen sus costos simplemente para el análisis. ¿Por qué? Porque en base a esos costos y a mi modelo de negocio, yo voy a decir, ok, por ejemplo, el ticket promedio en base al MVP que he creado es de $1,200. Mi ganancia por operación es de $3, más o menos. Un usuario hace 2 operaciones al mes, más o menos aproximadamente, y mi ganancia por usuario al mes es de 7.2. Entonces, ¿cuántos usuarios necesito al mes? Esta ganancia por user al mes, o sea, estos costos entre la ganancia por user al mes. Necesito 1.680 usuarios al mes. Entonces, ya me queda claro cuánto necesito para poder llegar a mi punto de equilibrio. Y aquí es donde entra la parte, porque aquí
uno conversa, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo me puedo demorar en llegar a esto, cantidad de usuarios al mes? Entonces uno ahí conversa y dice, pucha, podríamos llegar en 6 meses. Entonces ya, y podemos aguantar así como que de tiempo y sin ganar ni un peso para llegar a esos usuarios. Digo, sí, no. Y ahí empiezan los debates a nivel societario, en lo que uno dice, efectivamente, si tus costos al mes son esos, aquí viene la charla del tiempo. ¿En cuánto tiempo tú puedes alcanzar esa métrica? Si te sale que en 3 años, a ver, aguanta 3 años sin recibir un mango. Ahí hay un problema. Porque tú dices, entonces mi modelo de ingresos es un problema. Tengo que cobrar más. Pero ahora, si cobro más, estoy de acuerdo al mercado, estoy de acuerdo a la industria, ¿el cliente estará dispuesto a pagar eso? Esas son las dudas que tenemos que empezar a absolver en este momento, cuando tienes el MSC, y para eso sirve. Y no solamente sirve para eso también, sino para que uno se enfoque en lo que quiere alcanzar. Cuando nacimos, nosotros sabíamos que nuestra meta era alcanzar 1.680 usuarios al mes. Siguiente punto, el North Star o la métrica más importante. Es el resultado que es más importante para el negocio. Obviamente, si ustedes me dicen cuál es el resultado más importante para el negocio, me van a decir la venta. Sí, no necesariamente. A veces las ventas es una métrica vanidosa, porque imagínate, yo te digo, vengo un día a una presentación y te digo, oye, estoy vendiendo $100,000 al mes, vendiendo, imagínate, casacas en e-commerce. Tengo un e-commerce de casaca y estoy vendiendo $100,000 al mes. Y tú me dirás, ¿y cuánto gastas por tener esas 100,000? Bueno, gasto $99,000 en marketing, ¿no? O sea, tú dices, oye, este negocio no paga, no rinde. Entonces, hay otra métrica, la métrica más importante, el North Star, lo que va a guiar toda tu compañía y a lo que todos los emprendedores tenemos que enfocarnos. A veces uno tiene un montón de métricas, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no? Porcentaje de satisfacción, el NPS, cantidad de usuarios nuevos, cantidad de usuarios retenidos, etcétera, etcétera. Toda la cantidad de métricas que pueden tener, MRR, etcétera. Pero uno tiene que enfocarse en la métrica que más importa. Y como, por ejemplo, voy a ponerles un caso que es el caso de Uber, ¿no? Imagínense que Uber hubiera tenido como la métrica más importante el número de usuarios nuevos o número de usuarios en general. Se hubiera perdido de vista a algo que hace que su negocio camine, que es la cantidad de socios conductores, las horas por conductor, cuál es el porcentaje de utilización de los usuarios de la aplicación, cuáles son los viajes por hora en promedio de los usuarios y cuántos usuarios. La métrica más importante de Uber es número de viajes completados. Sí, está muy relacionado a la venta, porque es ahí donde el dinero entra, ¿no? Pero en verdad, si hubieran dicho la venta, se hubieran enfocado solamente en los usuarios que pagan en la aplicación, pero no se hubieran enfocado en todo esto de acá. Entonces, siempre todo el emprendimiento tiene que enfocarse en una métrica importante. ¿Cómo darte cuenta que estás en una métrica correcta? Porque esta métrica que más importa, o el momento mágico, o el North Star, como quieran llamarlo, es un output, es decir, es algo que tú no puedes controlar. Sin embargo, lo que sí puedes controlar son estos drivers de acá. Yo no puedo controlar cuánto esto crece, pero puedo controlar estos drivers que hacen que esto se multiplique. Y no solamente eso, sino que ya te da noción de qué áreas de trabajo vas a necesitar para cumplir esa métrica que más importa. En el caso de Cambista es más allá, hay algunos que, por ejemplo, dicen cantidad de plata que muevo, ¿no? O sea, imagínate que yo ponga en Cambista, ok, imagínate que mi métrica más importante sea el flujo que muevo, cuánta plata muevo en general, ¿no? ¿Eso es un buen indicador o mal indicador? Entonces, si te pones a pensar, viene una empresa, Gloria, y me cambia $100 millones al mes. Se me cae Gloria y se me va el negocio. Entonces, mi métrica más importante no puede ser el flujo. Mi métrica más importante es la cantidad de operaciones exitosas, seguras, que hago hoy en día. Y en base a eso, yo digo, para hacer ese número de operaciones exitosas, necesito X cantidad de usuarios, necesito retenerlos, necesito que haya operaciones por usuarios, etcétera, etcétera.
Aquí no me voy a detener porque por cuestiones de tiempo, ya estas son las métricas más a nivel de marketing que uno tiene que hacer para escalar el negocio, de adquirir, retener, activar. No quiero detenerme aquí. Aquí sí me quiero detener. Cuando uno se junta con inversionistas, es importante tener claro cuánto te cuesta un usuario a nivel macro y cuánto te genera ese usuario, ¿no? Algunos le dicen también, por ejemplo, cuando uno invierte una plata específica, cuál es el retorno de esa inversión. Pero este concepto es un concepto que se usa bastante, por ejemplo, en Y Combinator, que es el Lifetime Value, el LTV, y el CAC, que es el Customer Acquisition Cost. Si a ti te cuesta un usuario adquirirlo $10, como está acá, pero el lifetime value es el valor que te da el usuario en el tiempo. A mí no me gusta, normalmente el lifetime value se calcula a 5 años, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, más aterrizado, me parece, yo lo hago al Customer One Year Value, ¿ok? Que es cuánto valor me genera un usuario en un año. Entonces, si es que tu costo, si es que tú divides el lifetime value o el customer one year value entre el costo de adquisición y te sale más de 3x, es un negocio que puede escalar. Si sale 2x, tus costos van a estar muy pegados a tus ingresos. Entonces tus ingresos van a depender de los costos que inyectes a la compañía, de contratar más personal, de meterle más marketing, etc. Entonces, lo saludable es 3x. Pero obviamente hay que apuntar a que ese ratio sea cada vez más lejano, ¿no? Que mi costo de adquisición de clientes sea cada vez menor al valor que me genera. Perdón. Entonces, ya tengo claro que no solamente mi modelo de ingresos, sino cuál es el Customer One Year Value y cuál es mi costo de adquisición de clientes para poder saber también cuánto invertir en marketing. Si mi costo de adquisición es de $10 por cliente, imagínate, y me genera $86, ok, puedo invertir esto, o puedo hacer un sistema de recomendación que dé tanta plata a los clientes que capturo, etcétera, etcétera. O sea, ya puedo saber o tener mejor claridad de cuál es la inversión que puedo hacer en marketing. Y ahí entra esta parte, que es, ok, yo necesito 1.680 usuarios activos. Entonces, pruebo una iniciativa de marketing en Google Ads, por ejemplo. Pruebo 100 soles en Google Ads. Y me doy cuenta que con esos 100 soles capturo a, imagínate, 100 usuarios. ¿Ya? De esos 100 usuarios que de alguna manera la gente ve, o sea, la gente, por ejemplo, ve mi anuncio, llega a 100 usuarios. Me di cuenta que de esos 100 usuarios, el 8%, ¿ok? Pongamos 1.000. De los 1.000 usuarios que alcancé, el 8% terminó registrándose. Ok, ya tengo claro. En este caso, esto fue un experimento de cambista. De 105.000 usuarios que necesité, el 8% se terminó registrando. Eso fueron 8.400 registros. Y de esos 8.400 registros, el 20% terminó convirtiendo. Entonces, al fin y al cabo, tú puedes hacer una prueba barata para hallar ese porcentaje de conversión y hacer tu embudito. Y una vez que tienes tu embudo, tú ya sabes exactamente cuánto dinero necesitas para poder llegar a tu meta. Obviamente con una estrategia que aporte valor al cliente. Tampoco es que sea algo matemático simplemente. También tiene que haber una estrategia de marketing de contenidos muy, muy importante. Pero esto es más o menos, te da una referencia para poder establecerte una meta. Consejos finales, que ya se me ha acabado un poco el tiempo para poder despacio las preguntas. Enfocarse. Es muy fácil irse a la deriva, es muy fácil irse por otros caminos, es muy fácil agarrar y decir, oye, mira, incluso acá, por ejemplo, les cuento la experiencia de Netflix. Netflix le llamó al problema de desenfocarse el síndrome de Canadá. El síndrome de Canadá era porque estuvieron a punto de abrir Canadá, pero se dieron cuenta que la distracción iba a golpear al negocio que era el core donde estaban Estados Unidos. Y decidieron quedarse. Estuvieron a punto de irse a Canadá y probablemente se hubieran distraído. Entonces, el foco del emprendedor es clave. Si tú no te enfocas en esa métrica más importante y en tu negocio, de verdad que las cosas no van a caminar. Crear pequeñas victorias. Aquí en este mundo hay un montón de malas noticias y de verdad fracasos y cosas que pasan en el mundo del emprendedor. Es importante para avanzar rápido también y para también darle a tu mente esa experiencia de tener una victoria,
y motivación, es clave trazarte entregables semanales y llegar a una victoria todas las semanas. Porque en esa semana van a haber 10 fracasos y una victoria tienes que tener. Pero para que sepas que estás avanzando. En el mundo del emprendimiento no se permite un ya voy a verlo, vamos a verlo. Se tiene que ejecutar. Y cuando uno ejecuta, logra victorias y esas victorias generan repercusión también en la motivación que tienen como emprendedores. Ser humilde y aprender, de verdad que estar siempre a la escucha de tus clientes, ver más o menos qué problemas se dan en los clientes para soplarte también todas las quejas, van a haber un montón de quejas, le vas a fallar a tus clientes, pero uno siempre tiene que ser humilde y aprender de todo. Y saberse humilde todo el tiempo. Algo de entusiasmo, de riesgo tiene que haber. Si es que no te entusiasma algo del riesgo, hay un libro también bien interesante que es el libro negro del emprendedor, se los recomiendo. Aquí ya habla más del enfoque de la persona en sí, ¿no? Y la persona que dice, pucha, ¿qué tipo de persona o qué habilidades o qué competencias debería tener un emprendedor en esto? Y una de las cosas que si es que no te entusiasma el riesgo, realmente pregúntate si es que este es tu camino o no. Y finalmente, o sea, no solamente en ti mismo crear una tolerancia al fracaso, sino también con tu equipo. Porque solamente cuando uno está abierto al fracaso, a equivocarse y a golpearse contra el muro, es donde empiezan a salir las ideas, las buenas ideas, la innovación y todo este tema. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si uno está cerrado al fracaso, si uno está cerrado a equivocarse, como cuando es una pregunta, ¿no? Uno tiene una pregunta en el colegio, ¿no? Se le ocurrió una pregunta que, pucha, decía, pucha, fácil, la pregunta es muy tonta. Mejor no la pregunto porque me van a hacer bullying. Y a veces te quedas con la pregunta y nunca entiendes nada, porque era una pregunta probablemente que te iba a ayudar a entender. Y por más que sea tonta, realmente te va a ayudar a entender. Igual en ese sentido, hay que crear una tolerancia, una cultura de tolerancia a los fracasos y caídas para que pueda florecer la innovación y la creatividad. Muchísimas gracias. Disculpen si me extendí. No, Dani, creo que todos hemos estado bien atentos. Yo tengo algunas preguntas que nos han dado ahí en el chat personal. Ajá, Te voy diciendo y así vamos comentando, ¿te parece? vale. Ya, por aquí nos preguntan, primero, creo que esa pregunta es un poco amplia, ¿cómo definimos nuestro público objetivo? Bien, buena pregunta, en verdad. Te puedo hacer una diferenciación. Yo te diría que hay a ver, enfóquense, hay varios valores, ¿ya? Hay varias personas que son bien monces, como el que dije, que se enfocan en la parte demográfica, ¿ok? Yo les diría que exploren la parte psicográfica, que es todas las motivaciones, preocupaciones, que es lo que dije del mapa de empatías. Entender a fondo ese buyer persona, su contexto, su contexto, toda su realidad, ponerle un nombre y apellido. Si pueden ponerle nombre y apellido, mejor, ¿ok? Normalmente uno tiene varios buyer persona. Yo tengo, por ejemplo, un montón de buyer persona en Cambista. Tengo gente joven, gente mayor, gente más digital, menos digital, gente que valora más la seguridad, otra gente que no valora tanto la seguridad, sino valora más el precio. O sea, hay muchas buyer personas. Ten distintos segmentos, cosas comunes a nivel psicográfico. Entra a fondo. Por ejemplo, es mejor, y aquí quiero poner un ejemplo importante, es mejor, tú estás en la industria fitness y tú dices, personas que quieren bajar de peso, a esas personas quiero llegar. Tú dices, oye, Monse, tu segmentación, ¿no? Imagínate que sea una segmentación más potente como madres que están en su primer y segundo hijo, que acaban de salir de gestar y quieren bajar unos kilos de más por lo subido de repente en el proceso de embarazo y que tienen tal edad y no, o sea, pero ya lo aterrizas a un nicho específico. Cuanto más ennichado esté tu buyer persona, mejor. ¿Por qué? Porque los mensajes que tú le des van a ser directamente a esa persona. Entonces va a haber mayor efectividad. Es mejor ennichar tu público a hablarle a todo el mundo porque cero efectividad, ¿no? Tú invierte ahorita un canal de televisión y vende, haz un anuncio en televisión y vende, no sé, lapiceros. Pucha, créeme que es mejor ennicharlo en una cosita más, en una necesidad específica de esas personas que hablar a las masas.
Y en otro lugar, perdóname que me extienda, pero aparte para poder targetear mejor hay un concepto que se los recomiendo y se los voy a escribir acá en el chat, que se llama el concepto de Jobs to be done, que es básicamente todos los productos que la gente compra no son, el producto en sí no soluciona la necesidad, sino que el producto que tú vendes va a, el cliente contrata ese producto para usarlo para algo, lo contrata. Entonces, ¿para qué está usando tu producto? ¿Qué contextos usa el producto que tú estás atendiendo? Entonces, y así nació el famoso milkshake de McDonald's. O sea, McDonald's empezó a vender sus milkshakes y se dio cuenta que no vendía nada. ¿Qué hizo McDonald's? Oye, voy a preguntarle a mi usuario de Jobs to be done, ¿para qué le gustaría un milkshake? Y se dio cuenta que la gente quería un milkshake porque quería algo para distraerse en el camino al trabajo. Entonces, en base a eso, cambió el horario en la que vendían los milkshakes, el McFlurry, perdón, los milkshakes y McFlurry, cambió el packaging para que pueda entrar perfecto en el resto del carro y lo vendió de esa manera y vendió como canchita. Entonces, eso me parece clave. Buenas. Me De ahí entusiasma. tenemos una pregunta bien ahí específica. Nos preguntan, hola, yo soy publicista. Mi pregunta es, ¿cómo Dani, tú siendo comunicador, se dio cuenta de la necesidad que había en ese sector? ¿Crees que la idea de emprendimiento fluye en la vida diaria de uno o la debes buscar? Un poco profundo. Bien profundo. Mira, yo para responder creo que las comunicaciones están hoy en día catalogadas como algo meramente accesorio, como algo como que hace el boletín de prensa, hace tal anuncio, ayuda a la gente acá con un post X, ¿no? Y eso es un poco el mundo del comunicador. A veces cuando uno sale de la universidad entusiasmado por planear una estrategia comercial, comunicacional, ¿no? Y viene y le dicen, oye, haz esta cuestión acá, algo como que más accesorio. Yo creo, y algo que he visto en la experiencia, es que la comunicación es algo transversal a cualquier empresa en cualquier sector. Entonces, en ese sentido, me di cuenta, y es gracioso, porque nunca me imaginé liderar una empresa financiera siendo comunicador. Me parece una locura hasta el día de hoy. Pero me di cuenta que las comunicaciones te pueden tumbar una empresa, como un mal manejo de comunicación, como lo hizo Domino's, por ejemplo, como lo pueden llevar a otro nivel. La experiencia de confianza a través de estrategias comunicacionales con la empresa es algo clave que fue para Cambista, para posicionarnos en ese sentido. Entonces, no creo un error dividir industrias como si fueran, ¿en qué industria voy a emprender? En esta no, y descartar. No, uno no debe cerrarse en industrias estancas, así no empieza la innovación. Uno debe centrarse en el cliente y si tiene una necesidad que uno puede solucionar con un equipo capacitado y con un producto bueno, adelante. Buenísimo. Tenemos por acá otra. ¿Cómo me aconsejarías convencer a un inversor para mi marca? Por ahí que nos puedas dar algunos Mira, consejos. sí, mira, como dicen, un inversionista no invierte en el producto, invierte en el equipo. De hecho, justo la otra vez en mi canal de Instagram conté la historia de éxito de Airbnb. Me pareció muy bacán porque ellos entraron a Y Combinator. Y Combinator es como que el Harvard de las startups, ¿ok? Que es dificilísimo entrar. O sea, el 1% de los emprendimientos que postulan pasan, ¿ok? Que son inversionistas. O sea, al final ellos te conectan con inversionistas de peso. Y Airbnb fue y dijo, hola, queremos hacer esto, como que cruzar compradores con vendedores de alquileres. Y el de Y Combinator dijo, estás loco, y la seguridad, no hay forma que invierta en eso, no hay forma, no voy a entrar. Y se estaban yendo los de Airbnb a su carro. Entonces ellos recientemente habían, para poder para poder capitalizar la empresa, porque no tenían ni un mango, cogieron unas cajitas de cereales, las compraron a $1, ¿ya? Y en ese momento 2008 eran elecciones entre Obama y McCain, ¿ya? En una contrincante. Y eran diseñadores, estos patas, diseñadores industriales. Entonces pusieron la cara así como que caricatura de Obama y de McCain
y vendieron las cajitas de cereales a $40. Cada una les costó $1 y la vendieron a $40. Y Wow. generaron $30.000 en una sola venta, en una venta de edición limitada. Una locura. Entonces, como que el pata que estaba volviendo al carro, Chesky, de Chesky y Gavia, que son los dos cofundadores, cogió la cajita y dijo, bueno, se la voy a regalar al fundador de Y Combinator por agradecimiento, ¿no? Va, se la deja y el fundador le dice, ¿qué es esto? Cuéntame, ¿por qué me das esta cajita? Y el pata le dice, no, mira, te cuento la historia, que la vendimos y toda la vaina. Y el pata dijo, si ustedes han podido vender una caja de cereal a $40, estoy seguro que van a poder hacer este sueño realidad de Airbnb, ¿no? Entonces, un inversionista invierte en el equipo, más que en la idea. Y una idea puede cambiar en el tiempo, en base a la necesidad del cliente. Entonces, el equipo es clave. Si son un equipo de verdad A1 que punche, garra y que tienen roles que cumplen, que son distintos, eso es lo que más fijan los inversionistas. Dos, obviamente los números. O sea, van a ver el tamaño de mercado, el tamaño de la oportunidad, van a ver la competencia, cómo está tu diferencial, qué tan diferencial es tu propuesta y obviamente tus números, ¿no? No levantes capital si no has vendido. Si has vendido, ahí sí mira levantar capital porque ahí vas a tener data que vas a decir, oye, mira, me ha costado, como dije, me ha costado tanto y me genera tanto. Si tú inviertes, si mi costo de adquisición es de $10, y yo ya le metí y adquirí tantos, 1.000 usuarios, si tú me inyectas 100.000, te voy a conseguir X usuarios. Entonces, eso es clave para mí, para el inversionista. Perfecto. Aquí hemos juntado dos preguntitas. Ah, También nos preguntan un poco más específico acerca de Cambista y de ti. uh, Siendo comunicador, ¿cuál fue tu roadmap de aprendizaje financiero? Medios digitales que ves, bueno, que ven los chicos que ahora estás manejando, ¿y cuál es la lección más grande que aprendiste de tu emprendimiento? se cortó con la primera parte de la pregunta. A ver, te la comento de nuevo. Nos preguntan, siendo comunicador, ¿cuál fue tu roadmap de aprendizaje financiero? O sea, ¿cómo llegaste, Ah, digamos, a ese know-how financiero que ahora tienes, ¿no? ¿Y cuál es la lección más grande que aprendiste de Cambista? eh, ¿Cómo fue el roadmap? Creo que o sea, en la medida que iban creciendo a ver, es que yo tengo una historia bien loca. Yo iba a ser cura, estudié filosofía, de ahí estudié ¡Wow! comunicaciones, sí, estudié 5 años filosofía. ¡Wow! Entonces, Toda la carrera sí, casi. en toda la carrera. Y de ahí retomé mi carrera y terminé comunicaciones. Entonces, son experiencias que tuve críticas, pero que en un momento que ya salí de estudiar filosofía, estaba atrasado a todos mis amigos que habían terminado la universidad. Y esa experiencia me llevó a autoformarme muchísimo, a tener que ponerme al día, entre comillas, a nivel de los negocios. Entonces, creo que es clave también, me sentí responsable de una empresa que ya empezó a crecer, decir, oye, tengo que formarme para entregar algo a mi equipo, ¿no? Y leí bastante libros de negocio. De hecho, en mi canal tengo muchos libros que recomiendo a las personas que quieren emprender y también de negocios en general, no necesariamente gente que esté emprendiendo. Ujú. Y de esa manera. Y también apoyándome mucho en mi equipo. O sea, mi equipo, en un momento, no sé, Fernando, por ejemplo, que es el CFO de Cambista, es la persona más inteligente financiera que conozco. Lo que hacíamos entre nosotros son capacitaciones. Entonces, Fer nos enseñaba finanzas básicas, mientras que yo les enseñaba marketing digital, ¿no? Entonces, esas capacitaciones también fueron bien, bien importantes. Hasta el día de hoy tenemos las capacitaciones en mentoring, capacitaciones en Cambista con todo el equipo. Esas son las dos cosas. Y la lección más grande de Cambista es que, o sea, son varias lecciones, ¿ya? Me quedo con una, o sea, creo que el que golpea primero golpea más fuerte, a nivel de Cambista, ojo. Y creo que el timing es la principal razón por la cual un negocio es exitoso o no. Si tú lanzas un negocio fuera de un timing adecuado o el mercado no está preparado, puede ser una idea muy innovadora, pero no va a impactar, ¿no? Pero estar en el momento preciso es mucho más importante que incluso la innovación de tu idea, o sea, lo innovador que sea tu idea. Entonces, menos mal, nosotros estuvimos en un entorno, o sea, analizamos la realidad, de repente con no tan complejidad como ahora la analizamos, y golpeamos el mercado primero. Hoy día ha salido mucha competencia,
pero al golpear primero te da no solamente la capacidad, obviamente te pueden pasar también, ¿no? Pero igual te da mayor know-how para atender mejor al cliente, con mucho más expertise, know-how del cliente, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que me queda. Creo que ahí también con eso contestamos tu pregunta, Fernando. Fernando nos estaba preguntando qué es lo que diferenciaba a Cambista de la competencia. Creo que... Mira, básicamente, aparte de este know-how del cliente, nosotros no solamente fuimos pioneros en golpear al mercado, sino también en darle distintas características o beneficios nuevos. Entonces tenemos alertas de tipo de cambio, tenemos los cupones de descuento, fuimos los primeros en sacarlo, tenemos alianzas estratégicas, tenemos con obviamente partners que pueden darle mayor valor a los clientes, tenemos un sistema de recomendación que ganas dinero por cada recomendado. Esas cositas te las da un pionero y eso es una cosa importante. Y dos, el tema de la seguridad. Nosotros empezamos con una propuesta de valor que hasta el día de hoy mantenemos, que es ahorro y seguridad. Esas dos cosas. Por un lado, hemos ahorrado a nuestros clientes más de 7 millones de dólares, lo tenemos clarito hasta el día de hoy. Y dos, somos la única empresa financiera que tiene un sistema biométrico para poder validar que no sea un fraude hoy en día. Entonces, incluso estamos al mismo estándar de un banco, que eso nos va a permitir en unos pocos meses crear cuentas bancarias, por ejemplo, desde Cambista. Entonces, ese tipo de cosas, o hacer remesas al extranjero. Y la seguridad al final termina siendo nuestro valor más importante. Porque la competencia te va a entrar con precio, ¿ah? Te va a doler, porque va a decir, oye, mejor precio, ven acá. Claro, te duele un poquito y tú dices, y te da la tentación de, oye, mejor bajo mi precio. No, no, no. Mejor es tener una propuesta de valor más robusta en lo que quieres comunicar que dejarte a competir un precio, porque si no, se convierte en una guerra de precios que todos terminan perdiendo. Perfecto. Vamos a acabar con dos preguntitas. Tenemos una técnica y una ya de consejos, como para terminar. Vale. Nos pregunta Iván, ¿cómo calculas el costo de adquisición de un cliente si todavía no has invertido en publicidad? El costo de adquisición de cliente es no solamente publicidad, es también cuánto equipo necesitas para conseguir ese cliente. No necesariamente todas las compañías invierten en publicidad. Si es que estás vendiendo un software a una empresa, es cuánto equipo comercial te tienes para... O sea, es todos los gastos relacionados a la venta que puedes lograr, no necesariamente publicidad. Entonces, obviamente, si es que no has hecho nada, o sea, si tienes solamente el producto y todavía no lo has vendido, no tienes un costo de adquisición porque no has vendido nada, pero si es que ya has vendido algo, tienen que haber costos asociados a esa venta, ya sea de tiempo, por ejemplo, si es que te tomó tiempo ir a buscar a un cliente, tu tiempo vale plata. Todo eso tienes que mapear. Perfecto. Y ya como última pregunta tenemos, ¿nos recomiendas algún rubro, dada la coyuntura, para emprender ahora? ¿Perdón? ¿Nos recomiendas algún rubro, dada la coyuntura, para emprender ahora? Acá están los Sí, que claro. queremos ser emprendedores. Mira, o sea, no sé si va a ser obvio lo que voy a decir, pero obviamente en el rubro tecnológico, de todas maneras, creo que tengo un video, de hecho, que hablo de las 5 ideas que yo haría hoy día, pero no lo hago por cuestión de tiempo. Eh, Una es e-commerce de todas maneras, y un e-commerce de nicho. Hoy en día creo que hacer un e-commerce, por ejemplo, ya de repente hay algunas, pero por ejemplo, de cosas de oficinas del hogar. Eso es un e-commerce interesante, perdón, de cosas de oficina, ¿no? Parantes de laptops, cuestiones que amaran los cargadores para que se vea más ordenado, todo lo que tenga que ver con oficina de todo esto. Software as a service es un buen negocio. Emprendimientos con un enfoque social, también le veo bastante valor ahí, o sea, que empiece su propuesta de valor, como José, por ejemplo, que por cada casaca que tú le compres, apoyas a un niño en el friaje en alguna zona alta en el Perú, emprendimientos con enfoque social. Y en la industria financiera también es muy, 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 ahorita todavía creo que hay mucha oportunidad, la industria de seguros, todas esas industrias que son como grandes, así como no hay un líder indiscutible y hay muchas quejas, hay oportunidad. La industria del seguro, por ejemplo, los seguros es, pucha, clave, clave. Hay más, ¿no? Hay miles de más ideas que pueden haber.
Sí, bueno, Dani, acá vamos entonces. De hecho, seguramente por ahí hay muchas más preguntas, pero les he pasado por ahí el ID de Dani en Instagram para que lo sigan. Como él decía, él tiene varios videos descargados y subidos a sus redes sociales. De hecho, hay uno súper interesante acerca de los rubros de emprendimiento que ahorita, digamos, funcionarían más para los que están interesados todavía. Igual hay contenido de todo, así que los invito igual a seguir a Dani. Y bueno, nada, ya no nos queda nada más que agradecerte, en verdad, y agradecerles a todos por su participación, a ti, Dani, por la presentación súper interesante. De igual manera, como les decía, invitamos a todos ustedes a seguir a Daniel, y bueno, para que vean más o menos ese contenido, el gran contenido que maneja, ¿no? Y además a descargarse Canvista desde iOS o Android. Ya saben, todos pueden por ahí buscar el contenido. Y bueno, también para comentarles que vamos a seguir brindándoles estas cápsulas acerca de estrategias para sus emprendimientos, así que todos estén atentos. Bueno, Dani, nos Gracias a despedimos todos. entonces. Gracias, Jime. Un abrazo a todos. Chao, chao. Muchas gracias a todos, nos vemos.